Bueno, muchas gracias a todos. Yo soy Ángel Ramos Obregón, director de ciberseguridad de Ambar Telecomunicaciones, empresa perteneciente integrante del clúster Tera. Gracias a todos por asistir a esta pequeña explicación. La idea es hacer un breve webinar de 1 hora en el que expliquemos un poco a qué riesgos en materia de ciberseguridad están sometidas las empresas cántabras, cómo mitigar esos riesgos y cómo el clúster Tera les puede ayudar a conseguir un mejor nivel de ciberseguridad. Como somos muy poquitines, como comentaba María, para que sea una conversación más dinámica, si queréis, y que no esté yo hablando todo el rato, en el momento que tengáis alguna duda o queráis transmitirme alguna pregunta, por favor, tenéis el botón de levantar la mano para que os activen el audio. María os lo activa y me transmitís la pregunta y así lo hacemos un poco más dinámico y ameno para todos, ¿vale? Voy a intentar no ser muy pesado y he preparado una presentación con un lenguaje no técnico para intentar llegar al mayor número al mayor número público posible, ¿vale? Bueno, para empezar, lo primero es hablar un poco de los dominios clásicos de la ciberseguridad. El mundo de la ciberseguridad ha evolucionado mucho en los últimos años, en las últimas décadas, y también se ha hecho mucho más complejo, ¿vale? Inicialmente, cuando hablamos de ciberseguridad, se analizaban simplemente 3 dominios de lo que consideramos seguridad de la información. Por un lado, el primer dominio sería la confidencialidad, que es la cualidad de la información para no ser divulgada a personas o sistemas no autorizados. Es algo muy básico. Es decir, que a la información puede acceder quien debe acceder a ella. Por otro lado, otro dominio de la seguridad de la información sería la integridad. Esto es una referencia a la cualidad de la información para ser correcta y no haber sido modificada. Pues imaginaros, por ejemplo, los historiales médicos de un hospital. Por un lado, tienen que ser confidenciales y que solo pueda acceder a esos historiales la gente que debe acceder, y por otro lado deben ser íntegros. Imaginaros que se mete un hacker en un hospital y mezcla todos los historiales, la problemática que podríamos conseguir. Y por último, el tercer pilar de la seguridad de la información sería la disponibilidad de la información. Esa información que tenemos almacenada debe estar disponible para su uso. Si no está disponible para su uso, pues la utilidad es nula. Por lo tanto, la información en su conjunto debe ser confidencial, íntegra y estar disponible para su utilización. Como os he dicho, son los dominios clásicos de la ciberseguridad que se han usado durante toda la historia. Y esto, pues ahora, como sabéis, el mundo ha evolucionado, cada vez tenemos más servicios en cloud, dependemos de terceros para poder ofrecer nuestros servicios. Y esto se ha transformado en que actualmente se consideran los dominios de la ciberseguridad los siguientes. Como veis, es un poco más complejo que el triángulo que os había puesto anteriormente. Y aquí ya entramos en detalle solo para que veáis la complejidad que puede tener el mundo de la ciberseguridad, ¿vale? Como podéis ver, bueno, en el centro ponemos la ciberseguridad, y estaría unido con diferentes acciones, tareas que debemos realizar, pues como la formación de los empleados, la gestión de las vulnerabilidades, el gobierno de la ciberseguridad. Esto es un pequeño resumen y más adelante entraré un poco más en detalle. Y ahora vamos a empezar ya directamente a hablar de los riesgos existentes en las empresas cántabras. Como os he dicho al principio, esto va a ser una explicación a muy alto nivel de los riesgos que pueden existir en las empresas cántabras y de una forma muy genérica. Cada empresa, por su actividad, tamaño o condiciones particulares, va a tener unos riesgos diferentes, ¿vale? Por eso no se puede generalizar y yo no os voy a poder dar las claves para proteger la empresa en 1 hora. Es como ir a un gimnasio, a una clase de artes marciales y que en 1 hora te enseñen a protegerte. Es difícil, yo diría imposible.
Por eso hay que contar con un equipo de especialistas y mucha dedicación, ¿vale? Los riesgos que existen en la industria, en resumen, serían estos. El primero sería una posibilidad de fuga de información. En este caso, una industria, una empresa, cualquier tipo de ente que trate con sistemas informáticos puede sufrir una fuga de información. Y una fuga de información puede conllevar una sanción, como puede ser en el caso de que haya una fuga de datos de clientes o de datos de empleados, que podría venir la Agencia Española de Protección de Datos y ponernos una sanción, o también nos podría provocar una pérdida de ventaja competitiva. Pues imaginaros una empresa que tiene una patente, un proceso en la fabricación de la Coca-Cola. Esa información es restringida. En caso de una fuga de información, puede que no recibamos una sanción porque no ha habido una fuga de datos de carácter personal, pero sí perdamos una ventaja competitiva, que es nuestra patente o el secreto de nuestra producción. Por otro lado, pues también, como habéis visto, en sanciones que ha habido últimamente de la Agencia de Protección de Datos, sobre todo en el entorno de la banca, pues en caso de fuga de información puedes recibir una sanción muy alta por haber hecho un tratamiento inadecuado de los datos que los clientes te han proporcionado. Por otro lado, aunque puede tener menor impacto en la empresa, es el daño reputacional que pueda tener una empresa. Puede ser que la información que se fugue de una empresa ni sean datos personales que impliquen una sanción, ni sea información confidencial que les implique la pérdida de una ventaja competitiva. Podría darse el caso de que no sea ninguno de esos dos, pero la empresa quede mal porque ha perdido cierta información. Y eso al final nos provoca una mala imagen, un daño reputacional en nuestros clientes. Por otro lado, uno de los riesgos es la indisponibilidad de la información. Como hemos comentado en la primera diapositiva, la información debe estar disponible para su uso. Vosotros imaginaros un hospital, por ejemplo, en una operación que están haciendo una operación de urgencia y tienen que acceder al historial del paciente. Si esa información no está disponible, podría suponer un riesgo enorme pues, para la vida del paciente. Por eso la información tiene que estar siempre disponible para su utilización. Si no está disponible, es como no tenerla. Otro de los riesgos genéricos a los que están expuestas las empresas es la pérdida de la información. La información se puede hacer pública, que sería fuga de la información, pero no perderla. La información podría estar indisponible porque no podemos acceder a ella, pero no significa que la hayamos perdido. La pérdida de la información sería que, por ejemplo, perdiésemos toda la información que tenemos almacenada en nuestros sistemas. Imaginaros, pues, la gente que estáis aquí, supongo que tenéis algún cargo en la empresa, imaginaros que llegáis un lunes por la mañana y no hay datos de la empresa. No están los datos de los clientes, no están los datos de los pedidos, no están los datos de los proveedores, no tenéis nada. Imaginaros el inconveniente que os puede suponer eso en función de la empresa. Pues no es lo mismo, por ejemplo, una pescadería que pierde toda la información de los pedidos, pues ese mismo día podría seguir vendiendo su producto. Igual se le complicaría a la hora de hacer pedidos. Imaginaros el ejemplo de antes, un hospital o un banco que pierde todos los datos almacenados de sus clientes, que no sabe el dinero que tiene, pero no sabe a quién corresponde cada parte de ese dinero. Esto podría llegar a provocar el cierre de una empresa. Otro de los riesgos que tenemos sería el funcionamiento inadecuado de los sistemas informáticos. Volvemos al ejemplo del hospital. Imaginaros pues, un robot que se utiliza para determinadas operaciones que no funciona adecuadamente. Que sí puedes acceder a él, puedes utilizarlo, pero no funciona adecuadamente. Esto podría suponer, en el caso de un hospital, la pérdida de vidas humanas. En el caso de una empresa de otro tipo, pues podría suponer grandes pérdidas económicas. Aquí os voy a poner un ejemplo que es uno de los primeros ataques que se realizaron entre países. En este caso es el ataque de Stuxnet. Igual alguien lo ha escuchado alguna vez. Este ataque se lo realizó el gobierno estadounidense a las centrales nucleares iraníes.
El ataque consistió en difundir un malware que llegó a las centrales nucleares iraníes. Ese malware lo que hacía era cambiar la velocidad de las centrifugadoras de uranio. Es decir, las centrifugadoras de uranio, para producir el uranio, tenían que girar a una determinada velocidad. Pues este virus lo que hizo fue cambiar la velocidad de rotación de esas centrifugadoras. Y encima no lo hizo de una forma estática, sino que lo hizo de una forma dinámica. Es decir, cada vez les introducía una rotación diferente. Eso que produjo un retraso en el programa nuclear iraní de 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque si la modificación en los sistemas hubiese sido constante, pues lo que hubiera pasado es que los iraníes se hubieran dado cuenta que las centrifugadoras estaban funcionando a 10, 100, 1000 revoluciones menos o más. Pero los americanos, que eran muy avezados, lo que hicieron fue meterles un error aleatorio. Entonces, la centrifugadora cada vez funcionaba a unas revoluciones diferentes. ¿Qué consiguieron? Que los resultados obtenidos durante un periodo de 3 años fueron inútiles. ¿Vale? Esto sería un riesgo por el funcionamiento inadecuado de un sistema informático. Otro riesgo podría ser la indisponibilidad de los sistemas informáticos. En el ejemplo que os he puesto antes, estamos hablando de la indisponibilidad de la información, pero hay algunos casos que el sistema informático trata un volumen de información mínimo, pero necesita tratarlo. Imaginaros en una factoría, en una fábrica de alimentación, de piezas metálicas, en cualquier tipo de fábrica, que el horno o los sistemas productivos no pueden acceder a los sistemas que los controlan. Eso sería, de facto, una parada de la producción. Si no podemos controlar el horno, no podemos producir. Si no podemos controlar las cintas, no vamos a poder producir. Si no podemos controlar los robots o todas las herramientas de automatización de las que disponemos en las instalaciones, no vamos a producir con los gastos que eso y las pérdidas que ello conlleva. Otro de los riesgos que podríamos tener sería un acceso no autorizado a los sistemas informáticos. Es decir, pues lo que hemos visto mucho en las películas. Imaginaros que un hacker accede al sistema de semáforos de una ciudad o que accede al sistema de cambios de vías de los trenes. Imaginaros lo que podría conseguir, simplemente por el hecho de haber podido acceder al sistema. Otro de los riesgos que podemos tener sería el fallo de un proveedor. Y este es un riesgo que muchas veces las empresas no contemplan. De ahí que para hacer una estrategia adecuada en materia de ciberseguridad, que debamos contar con empresas con experiencia y con conocimientos en el sector. ¿Vale? En este caso, el fallo de un proveedor podría implicar una parada de los sistemas, al igual que cualquiera de los otros riesgos. A mí me gusta siempre poner muchos ejemplos y os voy a poner otro ejemplo. Imaginaros que el Corte Inglés tiene su comercio online alojado en unos servidores y que esos servidores, el proveedor falla. El Corte Inglés, sin haber hecho nada mal en materia de ciberseguridad, estaría perdiendo el servicio. Por eso, a la hora de contratar proveedores que nos vayan a dar servicios tecnológicos, es necesario analizar esos proveedores en materia de ciberseguridad para asegurarnos que cumplen con la normativa mínima, con los requisitos mínimos y, aunque sufran un ataque, nos van a poder seguir prestando ese servicio. En un mundo más globalizado, pues hace 10 años la gente tenía sus propios servidores y estaba todo más in-house, estaba todo más en casa. Ahora con la globalización cada vez tenemos más proveedores, tanto digitales como clásicos, y ellos tienen que estar igual de protegidos que nosotros. Es decir, todo el canal productivo tiene que estar igual de protegido. Imaginaros pues, lo que está pasando ahora con la huelga de transportistas, las empresas lecheras lácteas no pueden producir porque no pueden transportar ese producto. Pues imaginaros que por un ataque informático el proveedor, pues el proveedor de los transportes no puede recoger los pedidos. Nosotros podemos estar produciendo y por un fallo de ese proveedor nuestro producto no se va a poder comercializar. De ahí la relevancia de cada
cada proveedor que contratemos para nuestra empresa, que nos aseguremos que tiene un plan de ciberseguridad adecuado para poder prestarnos siempre, poder continuar prestándonos el servicio. Otro de los riesgos a los que se arriesgan las empresas cántabras es la realización de un fraude. Esto os puede parecer que a vosotros nos afecta, pero imaginaros en una empresa de 200, 300, 400 empleados o más, en la que, obviamente, desde recursos humanos no conocen a todo el mundo. Imaginaros que a alguien de recursos humanos le llega un correo electrónico de un empleado diciendo que tiene que cambiar el número de cuenta de abono de su nómina. El empleado de recursos humanos lo cambia y cuando llega el mes, cuando llega el mes siguiente y llega el empleado que no ha cobrado su nómina, va a ir a recursos humanos y les va a decir, oye, que yo no he cobrado la nómina. Y van a decir desde recursos humanos, no, nos mandaste un email diciendo que querías cambiar el número de cuenta de abono. Y ese dinero ya habría desaparecido. Esto pasa mucho y en algunos casos se conoce como el timo del CEO, que es cuando contactan con alguien de la empresa haciéndose pasar por el CEO, pues enfadado por alguna situación en el que solicita que se haga un pago urgente a una empresa, que se cambie un número de cuenta, etcétera. Y esto pues, nos puede producir un gran perjuicio económico. Por otro lado, también estaríamos expuestos al sabotaje. Siempre que usemos sistemas informáticos, puede acceder alguien al sistema informático y sabotearlo. Para protegernos de esta posibilidad, pues lo que tenemos que hacer es establecer controles para saber quién hace qué en nuestros sistemas. Eso lo explicaremos un poco más adelante, ¿vale? Pero aquí os voy a poner otro ejemplo de un caso que se dio, pues una empresa en la que yo me encargaba de la monitorización y era que detectamos que siempre en los días festivos había incidencias y esas incidencias estaban solucionadas siempre por el mismo técnico. Lo que pasaba era que los técnicos cobraban por la asistencia a incidencias en días festivos. Entonces descubrimos que había un técnico que programaba incidencias en días festivos para que saltase la alarma, le llamasen, él iba, sabía lo que era, lo solucionaba rápido y cobraba la incidencia, ¿vale? Esto, en un mundo ideal, pues pensamos que todo el mundo es bueno, pero en la realidad no es así. Por eso tenemos que protegernos tanto de atacantes externos como internos. Ahora, me gustaría, antes de empezar a detallar cómo podemos proteger una empresa, hablaros un poco de incidentes que han ocurrido en empresas que todos conocemos, ¿vale? El primer incidente reseñable que quería comentar es el de Telefónica. En mayo del 2017 fue el primer incidente grave que ocurrió en España, no sé si lo recordaréis, que era el ransomware WannaCry. Por una vulnerabilidad que tenían los sistemas Microsoft en un protocolo para compartir archivos entre redes, se podía inyectar código malicioso. Lo que hacía ese código era cifrar los sistemas del destinatario y pedirle un rescate por recuperar esos sistemas. ¿Qué pasó? Que ese ataque lo recibió Telefónica y Telefónica lo expandió a las redes de sus clientes, con el perjuicio que causó para ellos y para el resto de clientes. Yo en ese momento estaba trabajando en una empresa del sector de la banca y la verdad, cuando vimos en las noticias lo que había pasado, pues obviamente nosotros tuvimos que ponernos a revisar todos nuestros sistemas, a revisar las interconexiones que teníamos con esta empresa para ver si podíamos haber sido afectados. Otro ataque que quería remarcar es el de Everis. Everis es una consultora que, entre otras cosas, hace tareas de ciberseguridad y defensa y también sufrió el mismo ataque de Telefónica. ¿Por qué es reseñable este ataque? Porque sufrió exactamente el mismo ataque que Telefónica, pero 2 años después. Es decir, durante 2 años que se sabía la existencia de esta vulnerabilidad, Everis no hizo nada para parchearlo. Entonces, si ya conocemos lo que ha pasado y no ponemos las medidas mínimas
Para solucionarlo, pues lo que pasa es que volvemos a caer 2 veces en la misma piedra. Otro ataque también conocido fue uno que sufrió pues, el año pasado, en mitad de la pandemia, el Gobierno de España. Fueron atacados el SEPE, el INE y la Administración de Justicia. El ataque más llamativo fue el del SEPE, porque el objetivo del mismo era que los desempleados no cobrasen sus prestaciones. Lo que se produjo fueron retrasos en los pagos y retrasos en la tramitación de determinadas prestaciones. De ahí la importancia de hacer ciberseguridad, porque al final pues, un ataque como esto te puede colapsar un país. Imaginaros lo que serían todos los desempleados que en ese momento rondaban los 4 millones, incluyendo ERTES, que les tienes 2-3 meses sin cobrar. Eso al final lo que se podía traducir son en revueltas en las calles, que es lo que pretendía el atacante. Otro ataque también muy relevante que ha ocurrido en el 2021 fue un ataque a MediaMarkt. Todos conocemos MediaMarkt, la actividad que realiza, y el ataque, también un ransomware, lo que consiguió fue paralizar su venta online completamente. MediaMarkt estuvo varios días sin vender absolutamente nada online y también produjo problemas en tiendas físicas para realizar pagos y en los almacenes para distribuir a los centros comerciales. Otro caso relevante, también en este caso en los organismos públicos, fueron los ayuntamientos de Jerez y ayuntamientos de Castellón, ¿vale? Bueno, comentar que aquí estoy poniendo casos que son conocidos, pero el problema que hay con los incidentes de seguridad es que muchas veces esos incidentes no se comunican. Yo creo que es un error y que lo ideal es que todos comuniquemos lo que nos ha pasado. Aquí os pongo otro ejemplo. Imaginaros que vivís en una zona residencial y que hay un parque abajo. Por la noche vais a dar un paseo y os atracan. Y no decís nada. Ni denunciáis, ni se lo decís a vuestros vecinos, ni a las personas cercanas. ¿Qué va a pasar? Al día siguiente, otro vecino va a pasar por ese parque y le van a volver a atracar. Si nadie denuncia y nadie dice nada, eso va a seguir pasando. Por lo tanto, es muy importante, aunque nos sentamos un poco hasta cierto punto humillados porque nos han atacado, nos han producido un daño, ese ataque hay que comunicarlo. Por un lado, hay que comunicárselo a los entes adecuados, como puede ser INCIBE, que se encarga de ayudar en la gestión de los incidentes de seguridad, poner una denuncia en la policía para que se investigue y se intente llegar a quienes han sido los responsables. Y también pues, en empresas, en organismos sectoriales, como puede ser el Clúster Tera, organizaciones a las que pertenezcamos, pues comentarlo también. Y de esta forma estaremos ayudando a empresas similares a la nuestra para que esto no se vuelva a ocurrir, ¿vale? Otro ataque relevante acaecido en el año 2021, Adeslas Segurcaisa. Como el resto de ataques que he comentado, fue un ransomware y lo que hicieron fue cifrarle sus sistemas informáticos. ¿Qué consiguieron con este ataque? Paralizar la actividad de Adeslas, que tardó bastante en recuperarse. Por ejemplo, cosas que no pudieron hacer desde Adeslas, autorizar operaciones, hacer intercambio de información con historiales médicos, con el riesgo que eso conlleva. Imaginaos vosotros pues, que estáis esperando, por el ejemplo que he puesto antes, estáis esperando una operación médica y vuestro historial médico no llega al médico que os tiene que hacer esa operación, ¿vale? Puede ser que simplemente sea un problema y os la retrasen, o en una operación a vida o muerte, en un ataque al corazón, en una neurocirugía, pues esto puede ser determinante. Otro ataque de otro sector que os puede resultar familiar es el ataque a la fábrica de cervezas Estrella Damm. En este caso, lo que consiguieron fue paralizar su producción durante casi 5 días. ¿Vale? Lo mismo, atacaron sus sistemas informáticos, la información no estaba disponible y entonces perdieron la posibilidad de que sus líneas productivas se conectasen a los sistemas, con el problema que eso les conllevó. Ataque similar, Mapfre. Este fue muy parecido al ataque que os comentaba antes de Adeslas.
La aseguradora Mapfre sufrió un ataque a sus sistemas informáticos y perdió bastantes sistemas durante casi una semana. ¿Vale? Esto se tradujo en problemas en ventas, problemas en gestión de sus activos y pérdidas en bolsa de la empresa. Por último, quería comentar un ataque que no ha sucedido en España, en este caso sucedió en Estados Unidos. Sería el de, aquí lo tenéis detrás de mí, Colonial Pipeline. Colonial Pipeline es una empresa americana que se dedica al transporte de crudo, de combustibles, o sea, disponen de un oleoducto. Esta empresa fue atacada consiguiendo cortar el suministro de combustibles a través de este oleoducto en Estados Unidos. Imaginaros un país en invierno con unas dependencias de combustible brutales. Bueno, no cuesta mucho imaginar, tenemos el caso de Ucrania. Pues en este caso, que no por una guerra, sino por un ciberataque, se produjo una parada. ¿Vale? Entonces, estos serían un poco el resumen de los ataques que hemos vivido en el 2021 y que seguramente alguno de ellos pueda cuadrar pueda ser similar a alguna empresa vuestra. Hasta aquí, ¿alguien quiere plantear alguna pregunta? ¿Alguna cuestión, duda? Tened en cuenta que para mí esto es hablar como para una pared, ¿vale? Yo no os veo a vosotros, estoy hablando a un monitor, no veo vuestras reacciones, no sé si os está pareciendo interesante o no. Si necesitáis hacer alguna pregunta, por favor, tenéis el botón abajo a la derecha de levantar la mano, la levantéis y os intento responder. Ahora quería explicaros un poco la diferencia que hay ante un ataque entre una empresa que no está realizando ciberseguridad y una empresa que sí está realizando ciberseguridad. En este caso, una empresa que no realiza ciberseguridad, que no realiza tareas de ciberseguridad, ante un incidente podría tener una pérdida parcial o total de la información y en algún caso no recuperarlo. ¿Vale? Si tiene pues, alguna copia de seguridad o ha realizado alguna tarea mínima, igual sí puede hacer una recuperación mínima, pero si no, puede perder toda la información. Vosotros imaginaros, pues en vuestra empresa tenéis una fábrica, una metalúrgica. Imaginaros el ejemplo que os he puesto antes, que llegáis un día a trabajar y no tenéis ningún tipo de información, que habéis perdido la información de los clientes, que habéis perdido la información de los pedidos, de los empleados, no tenéis nada. Entonces, imaginaros las dificultades que tendríais para continuar vuestra actividad productiva. Otra problemática, otra diferencia que podría haber es el tiempo de recuperación. En el caso de no haber hecho ciberseguridad, el tiempo de recuperación de los sistemas, en el caso de poder hacerse, va a ser extremadamente alto, ¿vale? Imaginaros que sufrís un ataque y vuestros equipos detectan el ataque y no saben cómo reaccionar, ¿vale? Eso va a hacer que el ataque sea más agresivo y que tengamos un tiempo de recuperación mayor. Mientras que si hemos hecho ciberseguridad, ya tendremos un protocolo de actuación en caso de incidente. Entonces, conseguiremos que el tiempo de recuperación y el tiempo de actuación sea bajo o muy bajo. Otro punto es sin posibilidad de respuesta efectiva ante incidentes. Si, pues lo que os decía, si vuestro responsable de sistemas un día llega y se encuentra todos los datos cifrados, va a empezar a dar vueltas como un pollo sin cabeza. No va a poder saber, no va a saber qué hacer, cuál van a tener que ser los primeros pasos. Por eso es necesario hacer ciberseguridad y tener preparada una respuesta ante un incidente. Una respuesta coordinada, proporcional y rápida. Tendremos que contar con proveedores que nos ayuden, que conozcan previamente nuestra infraestructura para podernos prestar esa ayuda. Imaginaros en el caso de una catástrofe, si es un entorno conocido, en una catástrofe física, unas inundaciones, no es lo mismo unas inundaciones en vuestro pueblo que en los servicios de emergencia. Van a poder acudir a un entorno que conocen que ir a un entorno nuevo. De ahí que cuando hacemos ciberseguridad tengamos preparado un protocolo de respuesta ante incidentes. Cuando tenemos un incidente de seguridad, lo que solemos hacer es llamar a la policía de la ciberseguridad, a quien nos puede ayudar. En este caso, si hemos sufrido un incidente y no hemos hecho nada de ciberseguridad, pues estas empresas
van a acudir a nosotros, pero van a tener unas tarifas más elevadas, ¿vale? Y por el desconocimiento de nuestros sistemas van a tener que invertir más tiempo. Mientras que si hemos preparado con anterioridad la posibilidad de un ciberincidente, estas empresas nos van a cubrir los costes económicos que podamos tener por este ciberincidente. El coste de la recuperación, pues como os comentaba, el coste de la recuperación en caso de no tener hecha ciberseguridad va a ser muy alto. Imaginaros pues la compra de equipos nuevos, contratación de personal nuevo para intentar cargar toda la información que habíamos perdido, mientras que si hemos hecho ciberseguridad con anterioridad, si estamos preparados para un incidente, el coste de recuperación va a ser mucho más reducido. También podemos tener pérdidas económicas por el cese de actividad. Es decir, si nosotros tenemos una fábrica que fabrica yogures, o en el caso de Estrella Damm, que fabrica cervezas y se paró la producción durante una semana, esa empresa va a tener unas pérdidas económicas debido a la falta de producción. Mientras que si hacemos ciberseguridad, una parte de la ciberseguridad son los ciberseguros. Probablemente esto no lo conozcáis, pero hay seguros para cubrir los sistemas informáticos. Estos seguros cubren los costes del daño producido por el ataque y también nos pueden cubrir los gastos de recuperación, es decir, que llegue una empresa con expertos a intentar ayudarnos y el lucro cesante. Es decir, si hemos parado nuestra actividad, el seguro nos compensará por la parada de nuestra actividad. Es muy interesante porque ya que hemos sufrido un incidente, pues lo mejor sería que eso no tuviese una repercusión económica. Y por último, tendríamos la pérdida de clientes por falta de confianza. Es decir, si una empresa ha sufrido un ciberataque, probablemente los clientes desconfíen de esa empresa, tanto para cederle sus datos como para posiblemente comprar un producto de esa empresa. Entonces, esto lo podemos transformar, este hándicap de un problema de ciberseguridad, lo podemos transformar en una fortaleza, en una propuesta de valor para nuestros clientes. Decir a nuestros clientes que contraten con nosotros porque somos una empresa cibersegura que les puede garantizar el servicio o producto. Y, por último, estaría la exposición a multas por incumplimiento normativo, ¿vale? Imaginaros un banco o empresas que están reguladas, una empresa que trate datos de carácter personal. Si hay una fuga de información, podemos estar sometidos a una sanción por un incumplimiento normativo. Mientras que si hemos hecho ciberseguridad, una de las áreas de la ciberseguridad es la de compliance, de cumplimiento, que se encargará de velar para que nuestros clientes hagan todas las tareas relativas a cumplimiento normativo. Bueno, vuelvo aquí. Estas son las diferencias entre una empresa que realiza ciberseguridad y una empresa que no realiza la ciberseguridad. Todos podemos estar expuestos a un ataque. Entonces, pues mejor que nos pille protegidos. Es como el seguro a todo riesgo del coche. Muchas veces el seguro no lo utilizamos porque no hemos tenido ningún accidente y nos puede parecer un gasto absurdo haber pagado el seguro durante un año para no utilizarlo. Pero cuando tienes un accidente y te cubre todos los daños ocurridos, pues al final no tienes esa pérdida económica que te puede suponer un problema. ¿Hasta aquí habría alguna duda? ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta, opinión? ¿Nadie? Vale. Pues ahora vamos a empezar a hablar un poco, hacer un resumen de cómo podemos proteger una empresa, ¿vale? Estos suelen ser términos un poco complejos, por lo que voy a intentar simplificarlo lo máximo posible. Hay muchos sistemas de trabajo en materia de ciberseguridad. Hay normativas, igual que todos conoceréis las normativas de calidad, la ISO 9001, la ISO 14001 que es de medio ambiente, la ISO 27001 que es de seguridad de la información. Y en este caso, a mí para proteger una empresa, lo que más me gusta es utilizar el framework de trabajo NIST. El NIST es el National Institute of Standards de Estados Unidos y se encarga de sacar normativas, muy similar a las ISO. Entonces, ellos
proponen que una empresa se debe proteger con estos 5 pilares. El primer pilar es identificar. No podemos proteger lo que no tenemos identificado. Entonces, tenemos que identificar nuestros activos. Más adelante explicaré más detalladamente cómo protegerlos, pero tenemos que identificar todos los activos y hacer un análisis de riesgos de cada uno de ellos para ver qué medidas mitigatorias introducimos. El siguiente pilar sería el naranja, que sería el proteger. Tenemos que identificar los activos y proteger esos activos. Esos activos se protegen a través de medidas compensatorias, medidas mitigatorias, para mitigar el riesgo que hemos detectado. Lo ideal es eliminar un riesgo. Es decir, si nosotros tenemos un agujero en el suelo, lo ideal es que tapemos ese agujero para que no pase nada. Si no podemos tapar ese agujero, lo que podemos hacer es mitigar el riesgo de que alguien se nos caiga por ese agujero. Entonces, lo que haremos será señalizarlo y poner una valla alrededor. De esa forma lo habremos mitigado. Y si la mitigación no es suficiente, lo que podemos hacer es delegar el riesgo. ¿Cómo delegamos el riesgo? Un ejemplo claro es un seguro. Delegamos nuestro riesgo en la aseguradora. Es decir, si yo tengo un incidente, delego el riesgo en la aseguradora que se va a hacer cargo de los daños. El tercer pilar de la ciberseguridad en el enfoque proporcionado por el NIST sería detectar. Es decir, ya hemos identificado nuestros activos, los hemos protegido y ahora tenemos que detectar cualquier actividad anómala que ocurra en estos activos. Tenemos que establecer una estrategia de monitorización, tenemos que saber lo que pasa en nuestra red. Eso lo hacemos mediante sondas. Lo que se hace es, se meten sondas en las redes de vuestras oficinas, de vuestras instalaciones, para nosotros obtener información de lo que está sucediendo. Y cuando detectamos una operación anómala, vamos al siguiente pilar, que es la respuesta. Tenemos que dar una respuesta adecuada, que puede ser bloquear esos activos para que el ataque no se expanda, o pues, denunciar, activar contramedidas que podamos hayar implementado en otras fases. Y por último, una vez dada una adecuada respuesta al incidente, lo que tenemos que hacer es recuperarnos del incidente, analizar qué nos ha pasado y cómo nos podemos recuperar. Con estos 5 pilares, que cada uno de ellos incluye unas acciones que os voy a contar ahora más adelante, podemos proteger de una forma satisfactoria una empresa. Ahora os voy a explicar un poco cuál sería el procedimiento detallado para proteger una empresa. Dentro de lo que os voy a contar ahora vendrían acciones relacionadas con estos 5 pilares que ya os he comentado. Entonces, el procedimiento, lo primero es identificar los activos, identificar qué tenemos en nuestra empresa. No podemos proteger algo que no sabemos que lo tenemos. Imaginaros que alguien va a una empresa de guardaespaldas y les dice, oye, vengo a contratar un guardaespaldas. ¿Para proteger a quién? Ah, no sé. Eso no es una situación razonable, ¿no? Para proteger a alguien tenemos que saber los datos, los detalles de lo que queremos proteger. Por eso el primer paso es la identificación de activos. Cuando vamos a una empresa y les pedimos una identificación de activos, pues al final nos ponen una cara como, madre mía, ¿qué tengo que hacer aquí? Porque es complicado. Sabemos que es difícil, pero se puede hacer. Una vez identificados todos los activos, lo que se hace es definir el apetito al riesgo que tiene esa empresa o esa entidad. Es decir, no es lo mismo un incidente que pueda suceder, un incidente que cueste, imaginaros, 10.000 euros, que pueda suceder en la pescadería de Paco, que al Corte Inglés. Para Paco, un incidente de 10.000 euros le puede suponer un problema. Para el Corte Inglés, pues 10.000 euros es una minucia. Entonces, por eso es importante definir el apetito al riesgo. ¿Qué cantidad de riesgo puede asumir una empresa? Cuando un riesgo empieza a considerarse relevante y puede afectar seriamente a la empresa, ¿vale? Eso es el primer paso. Conforme al apetito al riesgo que hemos definido en la empresa, empezamos a hacer el análisis de riesgo. Cogemos todos los activos que tiene esa empresa y con activos me refiero a tanto activos tangibles como intangibles.
Un activo tangible es algo que podemos tocar, un servidor, una impresora, un equipo de trabajo, cualquier cosa tangible. Y un activo intangible suelen ser los procedimientos o procesos. Imaginaros el pago de nóminas, el envío de productos a clientes. Esos son activos intangibles que suelen estar relacionados con activos tangibles. Es decir, para pagar las nóminas, que es un activo intangible, yo que necesito una serie de activos tangibles, como pueden ser el ordenador del que paga, el servidor donde están alojados esos datos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es un análisis de riesgos de la empresa de forma conjunta, de los activos tanto tangibles como intangibles. Una vez realizado este análisis de riesgos, lo que debemos hacer es la definición de políticas de seguridad. Es decir, con este análisis de riesgos vamos a realizar unas políticas de seguridad. Estas políticas de seguridad deben estar aprobadas por la empresa. Es muy importante que la dirección las apruebe, porque con estas políticas de seguridad aprobadas por la dirección nos van a permitir ejecutar las medidas compensatorias. Las medidas compensatorias son la definición de procedimientos y procesos y la definición de medidas de seguridad y controles. Es decir, para cada uno de esos activos les vamos a poner unas medidas de seguridad. Por ejemplo, para la persona que realiza el pago de nóminas, tendremos, como consideramos que es un riesgo alto, imaginaros el que paga las nóminas en Telefónica. Si hace una transferencia donde no es, el agujero que puede hacer la empresa. Entonces pondremos una serie de medidas para que eso sea más seguro, como que uno realice el proceso de pago y otro lo ejecute. Es decir, uno cargue los documentos con todos los pagos de nóminas y otro lo ejecute. De esa forma vamos a conseguir que al intervenir dos personas, pues se haga de forma más segura. Es un ejemplo de medidas. Tendríamos cientos y cientos de medidas que podríamos aplicar y será necesario estudiar en concreto la empresa para poder aplicarlas. Luego, esas medidas que y procedimientos que hayamos definido, tiene que implementarlos la empresa. Nosotros vamos a hacer una serie de recomendaciones que la empresa o el ente tiene que implementar. El siguiente paso sería la validación de esas medidas. Una vez que esas medidas han sido implementadas, tendremos que ir y validar la efectividad de esas medidas y que están funcionando. Y por último, certificaremos el sistema de seguridad. Ya diremos que esta empresa dispone de un sistema de seguridad adecuado para los riesgos detectados. Ahora, las medidas que podríamos aplicar dentro de este procedimiento que os he dicho, pues son muy variopintas y de diferentes costes. Tenemos medidas relativas a la arquitectura de seguridad. Tenemos que diseñar mejores sistemas. Podemos detectar vulnerabilidades en los sistemas y hay que hacer un mejor diseño para poner medidas de seguridad. Otra medida que podemos tomar es la implantación de herramientas de seguridad. Pues implantar un antivirus, implantar un firewall. Tendremos que tener herramientas que nos permitan protegernos. También tendremos otra medida, será la monitorización. Para poder defendernos de un ataque tendremos que saber lo que pasa en nuestras instalaciones. ¿Eso cómo lo conseguimos? Monitorizando nuestra red. Necesitamos saber lo que pasa en nuestra red para actuar en consecuencia. También sabéis que esto siempre se ha dicho, el eslabón más débil es el humano. Entonces, por muchas medidas que pongamos, si llega un empleado y nos abre cualquier email, hace cualquier acción arriesgada, pues al final nosotros podemos ser víctimas de un ataque. Por lo que uno de los pilares de la ciberseguridad es que los empleados estén formados y concienciados. Inteligencia. Hay una serie de empresas, pues como nosotros, que proporcionan servicios de inteligencia en ciberseguridad. ¿Esto qué significa? Que te demos información de lo que está pasando. ¿Cómo se están realizando los ataques actualmente? Esta información lo que te permite es tomar medidas, estar prevenido ante lo que pueda pasar. También podemos realizar test de intrusión, más conocidos como hacking éticos. Esto lo que hace es validar las medidas de seguridad que hemos implementado.
lo que haremos será simular que somos los malos, unos ciberdelincuentes, e intentaremos atacarte. La diferencia de los ciberdelincuentes es que nosotros, en vez de llevar el ataque hasta el final, lo que hacemos es un informe de cómo te hemos atacado y proporcionando medidas para poder defenderte de ese ataque. Otra de las medidas, os lo comentaba antes, un ciberseguro. Hacer un seguro que nos cubra todos los daños que podamos tener en nuestros sistemas. Ojo, que un ciberseguro, si no haces ciberseguridad, no te lo van a hacer. Es decir, no te van a asegurar un coche si no tienes pasada la ITV, si no tienes el coche en adecuadas condiciones. Pues las aseguradoras lo que te hacen es una auditoría a ver si cumples los requisitos mínimos y si los cumples te aseguran. Otra medida que podríamos tener, hacer planes de continuidad. Estos planes de continuidad lo que harían sería permitirnos continuar el negocio aunque tengamos un incidente. Y muy relacionado con esto, un plan de recuperación. Aunque podamos haber continuado mínimamente la actividad, necesitaremos recuperar los sistemas a su estado original para estar al 100%. Por eso tenemos que tener un plan de recuperación previo. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale, os veo muy callados. Vale. ¿Cuál es la problemática a la hora de proteger una empresa? La problemática es que todas las empresas están sometidas a riesgos muy similares. Es decir, la pescadería de Paco está sometida a riesgos muy parecidos a los que sufre Pescanova. ¿Qué pasa? Que Pescanova es una empresa grande y tiene una serie de recursos para protegerse, mientras que la pescadería de Paco no. Pero el riesgo es el mismo. Por eso no se dispone en las empresas de carga de trabajo suficiente para asumir todo el personal necesario que tiene que hacer ciberseguridad. En ciberseguridad, como veis en este gráfico, en una empresa hay que hacer trabajos de seguridad ofensiva, trabajos de diseño de ciberseguridad, de monitorización, inteligencia y respuesta, de formación, de GRC, que es gobierno, riesgo y cumplimiento. Todas estas tareas en una empresa pequeña no podemos contratar tanto personal para hacerlas. Yo que soy de Reynosa, un pueblo que conoceréis aquí, cerquita de aquí de Santander, pues en Reynosa no podemos tener un neurocirujano siempre pendiente para cuando haya una operación. ¿Por qué? Porque no hay operaciones todos los días. Entonces, esto es lo mismo. No podemos tener todo el personal necesario porque no hay la carga de trabajo necesaria. Con lo cual, si queremos hacer ciberseguridad en una empresa pequeña, vamos a tener un problema. El coste del personal es muy elevado. Los perfiles de la gente de ciberseguridad son perfiles caros. Y si además de que necesitamos muchos especialistas, son caros, pues esto nos supone un gran problema. También hay actualmente una carencia de personal cualificado. Como hay una carencia de personal, lo que está pasando es que las empresas se están robando el personal unos a otros, con lo que encarece los costes y hay muchas empresas que se quedan desprotegidas. Otra problemática que tiene la empresa es la elevada inversión en herramientas de seguridad. Las herramientas de seguridad son caras, las herramientas que permiten monitorizar, que nos protegen nuestro correo electrónico, que en definitiva protegen nuestra empresa, son caras. Entonces, para una empresa pequeña que tiene los mismos riesgos que una empresa grande, esto supone un gran problema. Ahora os explico cómo desde el clúster Tera, para las empresas cántabras, intentaremos mitigar este problema. También las herramientas de ciberseguridad que son caras, también tienen una necesidad de personal muy alta. O sea, esas empresas necesitan gente que las gestione. Con la dificultad que eso tiene. Además, os decía, el personal es caro. Si tenemos un personal caro con unas herramientas caras, pues al final hace que no sea asequible para las empresas pequeñas. Entonces, ¿cómo proponemos poder protegeros desde el clúster Tera? Pues haciendo servicios de seguridad gestionados y bolsas de horas. ¿Qué son los servicios de seguridad gestionados? Pues que todos los servicios que os decía en esta diapositiva que necesita una empresa, los vamos a ofrecer desde el clúster Tera.
el clúster Tera va a contar con toda esta cartera de servicios y os lo va a poder ofrecer a vosotros transformado en una bolsa de horas. Es decir, tú no tienes carga de trabajo suficiente para tener un equipo de seguridad ofensiva, para tener un equipo que te realice hacking ético, pero nosotros sí. Entonces, lo que hacemos es, el clúster Tera dispone de todos estos servicios y se los puede prestar a las empresas que los necesiten mediante una bolsa de horas. Tú me puedes contratar 10 horas de un analista de seguridad. Me puedes contratar una monitorización. Esa monitorización ya vendrá con las herramientas incorporadas. Entonces, el cliente final no será necesario que contrate una herramienta. Esa herramienta se la proporcionaremos nosotros como un servicio. Se integrará con nuestros sistemas y seremos capaces de monitorizarle. No será necesario que la empresa tenga un responsable de cumplimiento normativo. Nos podrá contratar una bolsa de horas, determinadas horas, 10, 20, 100, 1000 horas, las que necesite, de un abogado especialista en cumplimiento normativo que se le proporcionará, disculpad, me estoy quedando sin voz, que se lo proporcionará el clúster Tera. De esta forma conseguimos que una empresa pequeña pueda recibir los mismos servicios que una grande, pero sin tener los mismos gastos. Y de esa forma podemos conseguir que todas las empresas pequeñas, medianas, tengan unos niveles de seguridad adecuados. Además, se están sacando iniciativas como puede ser el kit digital, que puede ayudar a estas empresas a esos costes que ya los estamos reduciendo desde el clúster Tera, intentar reducirlos aún más mediante este tipo de subvenciones, ¿vale? Y esto era todo. Si tenéis alguna pregunta, si podéis escribirla por el chat, levantar la mano, lo que necesitéis. ¿No hay preguntas? Por el momento, ninguna. ¿Sí? Todo fue muy claro. Por el momento no tenemos preguntas. Yo creo que todo fue muy claro. Pues eso se ha hecho muy bien o muy mal. No hay término intermedio. Si no tenéis preguntas, entender la dificultad de que yo estoy hablando aquí a una pantalla, no os veo, no sé qué cara estáis poniendo, no puedo interactuar con vosotros, no veo si tenéis cara de duda, de que lo estáis entendiendo, pero bueno, la intención ha sido que tengáis un mínimo aproximamiento, una mínima aproximación al mundo de la ciberseguridad y cómo desde el clúster Tera os podemos ofrecer un servicio de ciberseguridad, ¿vale? Bien, por el momento no tenemos ninguna pregunta, pero en caso de que alguien tenga alguna duda que quiera transmitirnos, se puede poner en contacto con nosotros o directamente con Ángel. Os dejo aquí los datos de contacto. Si alguno de vosotros es cliente de Ámbar, puede contactar directamente con el encargado de su cuenta y que le pase la información necesaria, o podéis contactar conmigo a través de estos medios directamente, ¿vale? Y estaremos encantados de atenderos, resolver vuestras dudas o ayudaros en lo que podamos. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias Ángel y muchas gracias a todos por haberse sumado y a participar.